nuestro programa académico está con nosotros el doctor Fernando Pérez, quien es líder de la unidad de cirugía vascular y endovascular del Hospital Eugenio Espejo. Es especialista en angiología y cirugía vascular por la Universidad Central del Ecuador. Fellow en técnicas endovasculares por la Universidad Normal de Beijing, China. Fellow en cirugía vascular compleja por la Universidad Técnica Médica de Tokio, Japón. Diplomado en técnicas endovasculares por la Universidad Anuak, Mérida, México. Maestría en gerencia hospitalaria por la UDA. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY. Es docente de pregrado de medicina de la Universidad Central. Es parte de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular y de la Sociedad Japonesa de Cirugía Vascular. Doctor Fernando Pérez, muy buenas noches. En este momento yo voy a habilitar para que usted pueda compartir su pantalla y habilitar su micrófono. Listo. En este momento Listo. puede hacerlo. Bienvenido, Bueno, doctor. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Anamer. Pues es un gusto estar con ustedes. Siempre dar un poco de conocimiento, pues, a colegas, que la verdad uno también fue rural y vienen muchos recuerdos de cuando uno hacía la rural. Yo hice la rural en el lago de San Pablo, por acá cerca, por Imbabura, y pues es un gusto darles un poco de las cosas que hacemos en el Hospital Eugenio Espejo, que desde luego pues se hacen también en el mundo y desde el 2013 que empecé a trabajar ahí, empezamos a hacer algunas cosas interesantes. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar con la exposición. ¿Me confirman si ven ahí la exposición? Así es, doctor. En este momento tenemos visual de su presentación. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces vamos a hablar un poco lo que es la arteria aorta, ¿no? La arteria aorta, desde luego, como ustedes saben, es una arteria principal de nuestro cuerpo que va desde el corazón, obviamente, como ustedes ya saben, y da toda su irrigación hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, anatómicamente, como ustedes ven, la anatomía de la aorta podemos dividirla como la raíz aórtica, como vemos aquí. Eh, Déjenme poner un punterito para irles señalando. Entonces, miren cómo aquí tenemos nuestra raíz aórtica, ¿no? Tenemos a los senos de Valsalva y desde luego aquí lo que emerge son las arterias coronarias, ¿no? Y ahí tenemos la unión sinotubular, la aorta ascendente, el arco aórtico, donde ya tenemos nuestras ramas que van hacia el cerebro, haciendo sobre el cuello, ¿no? Donde van a dar nuestras arterias, tanto carótida, el tronco brachiocefálico, carótida derecha, carótida izquierda, ¿no? Y vemos acá también lo que divide, tenemos la aorta torácica descendente hasta el diafragma, tenemos la aorta suprarrenal y desde ahí, desde las renales o de las aortas, desde las ramas renales, tenemos ya la aorta abdominal infrarrenal, ¿no? De ahí, desde luego, ya tenemos nuestras arterias ilíacas que van hacia las extremidades. Es así, miren, una relación anatómica que tiene nuestra arteria aorta abdominal con la cava, ¿no? La vena cava inferior, miren, se encuentra a su lado izquierdo con todas sus ramas, sus afluentes venosos, ¿no? Entonces, muy interesante en la aorta abdominal revisar muchas ramas o relaciones anatómicas que nosotros tenemos en cuenta cuando ya vamos a ver una patología que es la aneurisma de aorta. Es así hablar un poco de histología, desde luego, para ver la fisiopatología de por qué se forman extradilataciones o aneurismas arteriales. Estamos conscientes o ya sabemos nosotros que la histología está compuesto de la arteria, de una capa íntima y una capa media, y una capa externa o la adventicia, ¿no? Pues la íntima o endotelio, pues formada por células endoteliales. La capa media, desde luego, es una capa muy importante aquí en nuestra anatomía arterial, que está compuesta por células musculares lisas, que tienen una matriz de colágeno y elastina. Y es aquí donde comienza ya nuestro problema, cuando nosotros o tenemos una patología como la dilatación aórtica o una dilatación arterial. Y desde luego la capa externa adventicia, que está formado por fibras de colágeno, los nervios perivasculares, ¿no? Y también los vasa vasorum, que son arterias o vasos pequeñitos que se encuentran en esta capa, que nutren a nuestra arteria. Desde luego tenemos que tener en cuenta esto para una fisiopatología. Y es así que denominamos ya sea un aneurisma que viene como ensanchamiento, una dilatación permanente y localizada de un segmento arterial.
cuyo diámetro tiene que superar el 50% más de su diámetro normal. Es decir, por ejemplo, en la arteria aorta abdominal tenemos un diámetro más o menos de 2 centímetros. Esto se ha visto en piezas anatómicas, de luego en la raza caucásica, pero en nosotros hemos visto que es más pequeña, mide 1.5 y en mujeres este diámetro puede ser hasta 1.4, 1.5. Entonces, si es que una arteria ya mide 3 centímetros y su diámetro normal era 1.5, pues ya podemos decir que es aneurismática, ¿no? Entonces, como vemos así, es una dilatación, ¿no? Eso también sucede en la aorta torácica. Tenemos que diferenciar algunos conceptos, qué es arteriomegalia o qué es una ectasia arterial. La arteriomegalia quiere decir que todo su sistema arterial es grande, o sea, no es un aneurisma segmentario, no es una dilatación en un solo segmento, sino que todas sus arterias son grandes. Se denomina arteriomegalia. Y una ectasia arterial quiere decir que no llega al 50% de su diámetro natural, sino que está un poco dilatada, sí, pero no es un aneurisma. Desde luego, la primicia es que tiene que llegar más del 50% de su diámetro original para denominarlo aneurisma. Es así la epidemiología, desde luego, estos datos son americanos, no tenemos una etiología de aquí ecuatoriana o latinoamericana, específicamente más en Argentina y México, creo que hacen esos estudios un poco relevantes, pero desde luego, pues se presenta, podemos decir, en personas mayores de 50 años con predominio en varones que a mujeres, ¿no? Entonces, y es mucho más común en caucásicos. Sin embargo, nosotros tenemos aquí pacientes que hemos operado, más pacientes indígenas. La incidencia es variable, ¿no? Va de 3 a 117 por 100.000 habitantes por año y más en varones, ¿no? Y la mortalidad de la ruptura de un aneurisma es mayor del 80%. Es así que tenemos clasificaciones. Hay muchos tipos de clasificaciones, pero aquí vemos un poco más claro que los aneurismas pueden ser tanto desde sus segmentos aórticos originarios por el arco aórtico, como vemos acá también a la aorta descendente, también que puede comprometer tanto la aorta descendente y la aorta abdominal, o también pueden presentarse solo en la aorta abdominal conjuntamente con, como vemos aquí, este, que también comprometan las arterias ilíacas, ¿no? Entonces tenemos muchas clasificaciones, pero principalmente les he puesto aquí un gráfico, cómo son las que se presentan. Desde, desde luego, tanto en solo que comprometen el arco aórtico, comprometen la aorta ascendente, perdón, el arco aórtico, toda la aorta descendente, la aorta torácica y descendente, o también solo puede ser la aorta abdominal, que pueden también relacionarse con aneurismas de aorta ilíaca. En esta parte de aquí tenemos una clasificación que nosotros a veces tomamos o lo tomamos en cuenta, y está el aneurisma comprometiendo las arterias renales. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí, lo denominamos infrarrenal, una yuxtarrenal que está justo en las renales, una pararrenal que compromete las dos renales y la suprarrenal que ya está comprometiendo las renales, pero ya también una dilatación importante hacia las arterias o hacia el tronco cerebral. Otra clasificación que tengo que tomarles es cuando también existen disecciones arteriales. Disección es una ruptura de la capa endotelial y ruptura de la capa media, de la muscular. Entonces, como ven aquí, una clasificación que es muy importante, se lo llama de Becky o de Becky, pues vemos aquí 1A, vemos aquí que tenemos una ruptura aquí en este segmento por la presión arterial o la fuerza de sangre que asciende, y tenemos una ruptura aquí, y lo que hace es una luz falsa. Entonces, cuando hace una luz falsa, hace como que si tuviéramos dos canales donde la sangre pues circula para acá. Esto se llama disección, ¿sí? La disección puede formar una clasificación 2A que puede solo comprometer la aorta ascendente y puede hacer un aneurisma también, miren, aquí. O puede ser una clasificación B de Becky o Stanford B, 3B, que la ruptura se hace después de la subclavia. Como ven aquí, después de la subclavia izquierda, tiene una ruptura a este nivel
y produce una luz falsa hasta acá. Tenemos una membrana en la mitad con una entrada aquí y lo denominaríamos disección, ¿sí? Antes de la disección, desde luego, ya vamos a ver en una diapositiva acá, cómo se forma esta disección, cómo puede formarse esta disección. Entonces ya tenemos aneurismas que pueden producirse en diferentes segmentos de la arteria, tanto torácica y abdominal, y también generalmente también hay disecciones que pueden con el tiempo formarse unos aneurismas, ¿no? Entonces, miren, la localización generalmente el porcentaje es mayor en la arteria abdominal, en la aorta abdominal. Tenemos también porcentajes en la aorta torácica y sin embargo tiene una relación los aneurismas abdominales con los aneurismas periféricos, principalmente con la arteria poplítea, como vemos aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos ya hablando en el examen físico, que ya vamos a hablar, tenemos que también examinar las arterias periféricas. También tenemos una clasificación de acuerdo a su forma. Entonces, desde luego, tenemos que analizar también terminología que se denomina como un aneurisma verdadero o un pseudoaneurisma. Entonces, el aneurisma verdadero quiere decir que compromete o la dilatación compromete todas las capas de la arteria. El pseudoaneurisma generalmente no compromete todas las arterias, sino una o dos capas, que generalmente sucede cuando se hacen punciones, cuando se hacen hemodinamia, cuando se hacen estudios arteriográficos. Lo que se hace es, a veces se rompe el endotelio, pero las ventiscas como que le aguantan, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí se forma un pseudoaneurisma. No es un aneurisma, es un pseudoaneurisma. Los pseudoaneurismas generalmente aparecen en las arterias. No hay pseudoaneurismas venosos, ¿no? A diferencia de las venas y tampoco aneurismas venosos, porque las venas tienen gran capacitancia, se dilatan tanto que tienen gran cantidad primero, el flujo en las venas no es pulsátil, es un factor para que no se produzcan aneurismas. Y la capa de las venas es diferente que las arterias. Entonces, hablando también de su forma, podemos tener el sacular y el fusiforme, ¿no? Entonces, miren aquí cómo es el fusiforme en forma de un huevito y el sacular es como una protuberancia que sale de la arteria. Como ustedes ven, por su forma, pueden tener más riesgo de ruptura, ¿no? Porque como es como un pupo, puede romperse. En cambio, que el fusiforme también puede romperse, pero se va a durar con el tiempo la ruptura. Son temas que tenemos que tener en cuenta para una actividad quirúrgica emergente, ¿no? Generalmente la etiología, ¿por qué se forman estos aneurismas? Todos estos tipos de aneurismas es por una alteración en la capa, principalmente cambios arterioscleróticos en la pared, ¿no? Entonces la pared es calcificada, lo que pierde es la tensión superficial, la tensión que tiene esta arteria. Por ejemplo, las arterias cuando va el flujo pulsátil arterial, la arteria pulsa, pues la capacidad de dilatarse y volver a su estado normal, desde luego, esa es la característica principal para que no se genere un aneurisma. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la elastina y el colágeno hace estos procesos. Cuando ya hay una alteración del colágeno y de elastina y de un montón de matrices, problemas de matrices extracelulares de la célula de elasticidad, pues el problema es que la arteria se va a dilatar más. Generalmente se produce en lugares donde hay más una palabra que se dice el shear stress, es donde el flujo sanguíneo choca contra la arteria. Principalmente lugares importantes es la aorta ascendente, el arco aórtico, y la bifurcación, donde es la aorta abdominal, que es las ilíacas. Ahí es donde se forma este shear stress. Podemos decirle que se forman flujos turbulentos, choca en la arteria y con el tiempo se va dilatando y con la alteración de la colagenasa, pues se producen los aneurismas, ¿no? Eh, como les estaba diciendo, son factores hemodinámicos, que es la reflexión de las ondas en la sangre, donde hay bifurcaciones arteriales. También hay factores estructurales, ¿no? Entonces hay la tensión parietal sobre la pared aterosclerótica, donde hay más resistencia, quiere decir en pacientes que tienen problemas de hipertensión. Entonces va a haber un problema en la arteria y va a haber dilataciones. Autoinmunitarios también. Hay presencias de proteínas autoinmunitarias reactivas que producen una alteración en el endotelio y desde luego en la musculatura lisa. Así, degradación de enzimas proteolíticas de la capa media. La capa media es la que se altera y comienza a dilatarse. También otros tipos de procesos
pueden producir, que pueden dar estos aneurismas, pues es la lesiones por trauma y también las infecciones, ejemplo, la clamidia. La clamidia es una bacteria que generalmente ataca también por inmunocomplejos a la capa media arterial. Pues produce una vasculitis importante, por tanto va a haber una dilatación con el tiempo. También tenemos otros tipos importantes con defectos congénitos, como es el síndrome de Marfan. Tenemos la herencia, es muy relacionado con la herencia, si el padre o hijos tienen o han tenido aneurismas o han muerto por una ruptura de aneurisma, desde luego la herencia es importante. Más común en sexo masculino, la edad, raza blanca generalmente, pero esto en la literatura mundial, pero hemos tenido aquí en pacientes indígenas, y el cigarrillo. El cigarrillo tiene tantos componentes que daña la capa media de la arteria, a más de, desde luego, pues, dar problemas pulmonares, también tenemos problemas vasculíticos arteriales importantes. Entrando ya en tema un poco más del diagnóstico de laboratorio y de imagen, nosotros, desde luego, el examen físico es predominante, ¿no? Entonces, a veces, en este tipo de aneurismas o dilataciones son asintomáticas, porque cuando ya es sintomático, quiere decir que hay una dilatación importante o ya tuvo una ruptura del aneurisma. Estos aneurismas crecen lentamente, son muy desapercibidos y muchos de ellos llegan al punto de estallar y recién llegan a la emergencia cuando tenemos ya una ruptura. Pero generalmente lo más fácil en los síntomas es dividirlos, por ejemplo, en un síndrome que se le llama el síndrome aórtico agudo, tanto torácico y desde luego el dolor abdominal, que son los más importantes. El síndrome aórtico agudo viene desde luego como diagnóstico diferencial. Primero, pues obviamente si tiene un infarto, ¿no? Analizar si el paciente está en un infarto, que también me puede dar un síndrome aórtico agudo. Pero también puede dar una patología donde ya hablé que es la disección aórtica, como ven aquí, es la ruptura. Miren, aquí es la ruptura del endotelio y el flujo entra hacia la capa media que también está rota. A veces, antes de hacer una ruptura, se produce un hematoma. O sea, en la capa media se produce un hematoma y este hematoma lo que hace va a crecer un poco más y hace una ruptura donde puede producir una disección aórtica. Otro problema también es la úlcera aórtica penetrante. La úlcera aórtica es, vamos a ver, múltiples arteriosclerosis en la aorta, puede producirse una úlcera aórtica, una ruptura de esta placa y desde luego una alteración a este nivel con ruptura de la capa media y producir una disección. Entonces, la secuencia puede ser una úlcera aórtica, que generalmente es muy común en la aorta ascendente, y también, recuerden, después de la subclavian izquierda, que puede producirse esta úlcera, puede haber un hematoma también, y la disección cuando ya entra el flujo en la capa media, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen un dolor importante en el pecho, un dolor lancinante en la parte posterior del tórax, pero hay que diferenciarlo, por ejemplo, de una tromboembolia pulmonar, hay que diferenciarlo con un infarto agudo de miocardio, hay que diferenciarle con neuritis del tórax, de intercostales. Entonces, es muy sugestivo estos síntomas, ¿no? A hablar un poco de los síntomas de la aorta abdominal, generalmente la clínica, lo que nosotros hacemos es que a veces el paciente siente que tiene una masa pulsátil en el abdomen. Lo que nosotros hacemos es palpar el abdomen y vamos a ver una masa pulsátil si el paciente es delgado. Si el paciente es un poco con sobrepeso, va a ser un poco complicado, pero si nosotros palpamos y vemos que está latiendo, sospechemos que probablemente tenga un aneurisma. Y además puede tener estos dolores abdominales, ¿no? Que a veces vienen con la alimentación, sin la alimentación. Pero ya pacientes que ya tienen una ruptura aórtica abdominal, pues desde luego va a haber una descompensación hemodinámica, ¿no? Va a estar taquicardio, va a estar sudoroso, puede tener hipertensión, puede haber hipertensión permisiva, ¿no? Y a veces hay pacientes que tienen esta equimosis o esta equimosis en la parte posterior del, del tórax o también en los flancos derecho e izquierdo, que esto ya cuando se da crónicamente, como ustedes saben, la aorta abdominal se encuentra en el retroperitoneo. Pues el retroperitoneo lo que hace puede aguantar hasta 2000 cc de sangre. Desde luego, toda esa sangre se va a acumular ahí y el organismo puede encapsularlo a esta ruptura y puede producir este equimosis o este hematoma de nivel.
En cuestión de ya un análisis de laboratorio, pues ya hablando de pacientes que estamos sospechando que tienen una ruptura, con los signos que les dije, tenemos que hacer todo el panel de hemograma y obviamente el factor para sangre, tiempos de coagulación, cómo está su función renal, cómo está su función hepática. Ustedes saben que este paciente puede entrar a cirugía de emergencia, ¿no? Y pues necesidad de terapia intensiva. El diagnóstico por imagen, esto es muy importante. Hay muchos acápites para analizar un diagnóstico por imagen, pero generalmente utilizamos radiografías que podemos ver unos signos y síntomas radiológicos, donde podemos ver una dilatación aórtica grande en la aorta torácica, podemos ver que mucho arteriosclerosis. Entonces, podemos ver signos sugestivos de que puede haber un aneurisma o una ruptura, ¿no? Pero lo importante aquí en otros exámenes complementarios es la ecografía. Algunos centros básicos de nivel 2 creo que sí tienen una ecografía que se puede hacer un ecocardíaco y pueden ver o analizar si es que tiene una anomalía torácica o una dilatación importante. Y si no, tenemos la ecografía también abdominal, que usted pone el transductor y va a ver la dilatación aórtica y ya dice que es un aneurisma, ¿no? Y desde luego ya tenemos exámenes más especializados, que es la tomografía, no la angiotomografía, la angioresonancia y desde luego la arteriografía convencional. Miren, este es un paciente que les quiero enseñar, que hicimos una radiografía que hicieron me parece, por un hallazgo de un dolor abdominal. Miren cómo, esto es una radiografía simple del abdomen, miren la calcificación importante de la aorta abdominal y desde luego tiene hasta la aorta torácica, ¿no? Miren cómo aquí se ve una dilatación aneurismática, una tomografía, pero aquí les quiero comparar, miren cómo aquí se ve calcificación que aparentemente parece el estómago, ¿no? Pero miren cómo se ve calcificación en la aorta en todas las ilíacas, ¿no? Entonces se ve ya una dilatación y el examen físico se ve una dilatación abdominal. Entonces hicimos una tomografía, que es esta. Miren cómo relacionamos aquí un tan importante de las arterias que pueden ser. Algunas no son así, son inflamatorias, son dilataciones grandes. Pero una radiografía nos podría ayudar. Una ecografía, desde luego, es un método accesible, no invasivo, tiene una sensibilidad del 92 al 99%, una especificidad del 100%, válida para medir diámetros si hay trombo dentro de este aneurisma, ¿no? Porque como hay flujo turbulento ahí, se forman trombos. Entonces, esta también es otra causa de que estos trombos se pueden romper y formar isquemias a los miembros inferiores, pueden embolizar a los miembros inferiores. Entonces, el paciente puede tener también una clínica tiene una dilatación que no ha sido, no tiene dolor ni nada, y viene a emergencia por una isquemia arterial. Entonces tenemos que palpar el examen físico si es el aneurisma la causa. En isquemia arterial también hay múltiples causas, pero tenemos que sospechar en eso, ¿no? Y desde luego, en la ruptura pues se puede identificar signos como presencia de la colección yuxtarrenal y suprarrenal e ilíaco que se ven colecciones con la ecografía. Miren cómo aquí con la ecografía nos ayuda a ver cómo están las arterias del abdomen, el tronco celíaco, la mesentería inferior. Vemos cómo ya hay una dilatación aneurismática, ¿no? Podemos ver si hay una disección. Miren que hay aquí una doble luz. Entonces, en esta doble luz pensaríamos ya una disección que está abarcando el abdomen. Entonces, tenía que pensar que esa disección generalmente viene desde arriba, ¿no? Miren, o solo hay una dilatación a nivel de la aorta renal. Y miren el trombo, miren cómo se ve aquí la luz, aquí donde está el punto rojo, y acá cómo se forma el trombo alrededor del aneurisma, ¿no? La ecografía es muy importante. La angioTAC, desde luego, son imágenes de alta resolución, ¿no? Nos da posibilidades de reconstrucciones tridimensionales, y eso ya vamos a ver acá. Y desde luego, pues lo que nos ayuda a esto es la anatomía, de dónde es el aneurisma, de dónde viene la disección, es solo torácica, es solo abdominal, de dónde abarca. También podemos ver características de la pared, ¿no? Hay calcificaciones, hay signos de ruptura, hay trombo, que está comprometiendo algunos vasos viscerales, o también si hay variaciones anatómicas. Entonces, muy importante nuestra angiotomografía. Miren cómo aquí tenemos una disección aórtica. Miren cómo se ve. Esta es una tomografía, ¿no? Esta es una reconstrucción isovolumétrica o volumétrica que llamamos. Miren cómo aquí, generalmente, el flap, que es el flap que digo, la luz que vemos que se pinta aquí, es la luz verdadera, y la que no se pinta es la luz falsa. Pero miren cómo es el contorno de la aorta, como si
estuviera aplastada, como si fuera estenosada. Este es un patrón de una disección. Vemos acá cómo está la disección. Miren, es una disección que abarca casi hasta la aorta abdominal. Estas imágenes de aquí se llama ecografía transarterial o endoluminal, o IBUS que se llama, es una tecnología de última generación, que lo que hacemos es puncionar en la arteria femoral común y entrar como un catéter hasta arriba, y vemos con una ecografía, con una sonda, vemos una luz falsa, y miren la luz verdadera que está pequeña, ¿no es cierto? Esto desde luego ya es un tratamiento endovascular donde se corrige el flap, que eso ya lo vamos a ver adelante, ¿no? Miren, entonces la tomografía, miren cómo nos ven los contornos de la pared, miren de dónde viene este aneurisma, es irregular, no está con disección, todo esto que está aquí es hematoma, ¿no? Miren, en la aorta torácica. En la aorta abdominal, miren cómo se ve aquí el aneurisma como una bolita bien bonita, no hay calcificación como la otra que vimos, miren cómo nosotros podemos medir, vemos la luz, si hay trombo, nos vemos las arterias distales como están, vemos las arterias renales, entonces nos ayuda mucho la angiotomografía. La resonancia magnética es un muy buen también resolución de diagnóstico. Se utiliza mucho en pacientes que desde luego tienen nefrotoxicidad y no se puede utilizar una angiotomografía. Se puede observar mucho en pacientes que se haya hecho un tratamiento tanto quirúrgico, también endovascular. Y las desventajas es que la resonancia no cuantifica calcificaciones, no nos ve muy bien las placas. En la angiotomografía, sí. Y desde luego nos puede dar artefactos si el paciente tiene algo de metal. Y si pacientes son claustrofóbicos, no se pueden hacer. Miren cómo nosotros vemos aquí una angioresonancia a diferencia de una angiotomografía. ¿Sí ven? Entonces, lo que vemos aquí es todo se ve como blanco, ¿no es cierto? Entonces, si tuviera aquí placas, no las voy a reconocer. Pero sí voy a medir muy bien una dilatación o una aneurisma, tanto en aorta como abdomen. También puedo hacer mediciones anatómicas, todo lo que pueda hacer en un angiotac puedo hacer en un angioresonancia. La arteriografía convencional, desde luego, es un método importante, se lo hacía antes cuando no teníamos tomografía y resonancia, se funcionaba el aneurisma en la parte posterior lumbar, en L4, L5, se ponía una aguja grande, se funcionaba, se mandaba contraste y se veía la dilatación con una placa de rayos X. Ahora, desde luego, se puede hacer una arteriografía funcionando las arterias de la femoral común, pero ya es invasivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener un arco en C, entonces como que ya es el gol estándar, desde luego, pero nosotros, ¿cuándo haríamos en un aneurisma? Entonces aquí, más o menos, cuando nosotros hacemos un angiotac, vemos el aneurisma que está ahí, pero como ustedes saben, en la anatomía, como vimos anteriormente, vemos las ramas, ¿no? El tronco celíaco, las ramas que van hacia la gastroepiflórica, hacia la hepática, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que generalmente está o nace o está en la aorta abdominal, en la parte casi central de la aorta abdominal. Entonces, esa arteria a veces está comprometida en casi un 90% del aneurisma. Entonces, miren cómo está aquí. Aquí es la arteria mesentérica inferior. Miren, estas son las ilíacas y el aneurisma generalmente sabe estar aquí, en esta sección. Entonces, nosotros cuando está comprometido el aneurisma a este nivel y vemos un paciente que probablemente, si nosotros ligamos la arteria mesentérica inferior, va a haber una necrosis del colon descendente y el sigma, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando no vemos bien en la angiotomografía, en las reconstrucciones, podemos hacer una arteriografía selectiva, venir acá y ver si nosotros podemos ver este arco de Deriolano. Este es el arco que si yo ligo aquí, puede venir compensación desde la arteria mesentérica superior y sus ramas, ¿no es cierto? Ahí puedo hacer una indicación de hacer una arteriografía selectiva, si es que no puedo ver una tomografía, ¿no? Y si desde luego es un paciente de emergencia y tengo que hacerle, pues, si vemos ahí que está comprometido la mesentérica inferior, pues lo reimplantamos en la prótesis que vamos a ver en una tomografía.
Complicaciones, pues, son dramáticas. Desde luego, una ruptura aneurismática tiene una mortalidad, como dije, del 80 al 90%. Un infarto miocardio, ¿no? Problemas respiratorios o neumonía por la intubación la terapia intensiva. Hay pacientes también que sufren insuficiencia renal por la pérdida sanguínea, que terminan en hemodiálisis. Puede haber trombosis venosa, la infección de la herida porque se hace por la parotomía, las isquemias de las extremidades también porque están clampeadas las arterias distales o porque ya se rompió el aneurisma y formó un trombo grande y hubo una isquemia importante. Puede haber una comunicación entre la arteria aorta y la cava, pueden formarse fístulas aortosvenosas o también fístulas aortoentéricas. Comunicación de la arteria aorta con una víscera. Entonces, puede haber estas complicaciones importantes, ¿no? Entonces, decisiones ya para el tratamiento de este tipo de pacientes, tenemos desde luego el tratamiento quirúrgico y desde luego el tratamiento endovascular, ¿no? Entonces, hay que analizar en este tipo de pacientes, las guías tienen unos niveles de evidencias adecuados, pero en ciertos pacientes que tienen, como diría yo, ¿cómo está la carrocería? Así que suena un poco raro, pero ¿cómo es un paciente de 65 años, bueno, es fumador, hipertenso, diabético, tiene problemas pulmonares? Pues bueno, trataría de hacer un tratamiento endovascular menos invasivo. Pues si el paciente es de 50 años, hace sus cosas normales, no tiene morbilidades, pues hagamos un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un tratamiento quirúrgico de la aorta torácica, como ustedes sabrán, pues escuchen, abrir el tórax, clampear la aorta torácica. O sea, hay pacientes que tienen que estar en borba extracorpórea. Entonces, ese tipo de pacientes, desde luego, tomaríamos más hacer un tratamiento endovascular que el abierto, ¿no? Y así también tenemos el tratamiento médico, ¿no? Antes de lo quirúrgico. Entonces, el farmacológico, desde luego, actualmente no hay pruebas científicas cuál es el tratamiento específico para que no agrande este aneurisma. Si el paciente es hipertenso, hay que tratar su presión arterial. Si el paciente es fumador, tiene que dejar de fumar. Si el paciente tiene sobrepeso, tiene que dejar de peso. Si el paciente tiene un problema congénito de Marfan o alguna cosa, tiene que hacerse chequeos más regulares a ver si tiene un aneurisma. O si el paciente tiene factores de riesgo y tiene una herencia de un aneurisma, tiene que hacerse chequeos con una ecografía anual, ¿no es cierto? Entonces, tratamiento quirúrgico tenemos dependiente mucho del diámetro. Entonces, si nosotros tenemos hablando de aneurisma en el tórax, tenemos que decir si el aneurisma, ¿dónde se encuentra? Si se encuentra en la aorta ascendente, en el arco aórtico o en la aorta descendente, y el diámetro. Pacientes que tienen que someter a cirugía es que tengan un diámetro de 5.5 centímetros de diámetro. Si el paciente tiene un aneurisma en la aorta descendente, tenemos que analizar cómo está su válvula aórtica, porque puede haber una dilatación aquí y puede tener problemas en la válvula aórtica, y eso nos ayuda mucho cardiología y desde luego cirugía cardíaca. Si los pacientes tienen aneurismas que son a nivel del arco aórtico, como ustedes pueden ver, que puede estar comprometidas ramas del troncos del cuello, pues tenemos que tener, puede ser quirúrgico, netamente, ¿no? Y si tenemos aneurismas después de la subclavia o disecciones después de la subclavia, se puede hacer un tratamiento endovascular que vamos a ver en unos dibujos. Hablando ya del diámetro en aneurismas de aorta abdominal, nosotros también tenemos un diámetro importante que es el de 5.5 centímetros a nivel de la aorta abdominal. Sin embargo, hemos tenido pacientes, específicamente mujeres, que tienen diámetros ya de 4 centímetros y si hay aneurismas solo ilíacos, porque puede haber también aneurismas solo ilíacos, tienen un riesgo de ruptura más alta, ¿no? Entonces, las mujeres son muy especiales de múltiples cosas y también en nuestras arterias principales. Y cuando es una paciente mujer y tenemos un aneurisma, hay que tener mucho cuidado porque esas se rompen más rápido que un aneurisma que un hombre. Lo que hemos visto nosotros en nuestros pacientes en el hospital. Entonces, hemos tenido la decisión de pacientes que son mujeres con una herencia o que tengan comprometidas las arterias ilíacas y que midan de 4 centímetros, no esperamos y lo programamos para operarse. Otro cápite que hay que ver aquí, si los pacientes, por ejemplo, tienen una dilatación de 3.5, hacemos un chequeo a los 6 meses y si a los 6 meses ha crecido 0,6 milímetros, desde luego es un paciente que se tiene que operar. No vamos a esperar que sea el año, llegue a 4 centímetros y se rompa.
Pero lo que quiero que se lleven en cuenta es que si tiene una dilatación, tratar de medir con un eco, obviamente el que hace el eco tiene que saberlo hacerlo porque también es operador dependiente, pero si le dice mide 4 a 5 centímetros, ese paciente tiene que ser referido para hacer un angiotac y medirle exclusivamente, ¿sí? Otras indicaciones absolutas, desde luego, si el paciente tuvo ya un episodio embólico, o sea, está el trombito mandando émbolos hacia las extremidades, ¿no es cierto? Consistencia de un aneurisma ilíaco. Es muy importante que se puede ver en la ecografía. Dolor lumbar o abdominal debido a los aneurismas. El crecimiento que les dije, 0,6 milímetros al año de diámetro o a los 6 meses. Y la morfología sacular. ¿Se acuerdan la morfología sacular? Si tiene así como un pupito, tiene riesgo de una ruptura. Entonces, tiene que ser evaluados si vieron en la ecografía. Yo sé que en la rural probablemente no, que solo se deben al examen físico, pero probablemente en un lugar que se haga un eco abdominal podríamos ver. Un eco cardíaco va a ser diferente, pero ya tiene un dolor torácico importante con un antecedente de un familiar que tuvo un aneurisma, pues tendría que ser referido para un examen vascular. Bueno, estos son pacientes del Eugenio Espejo. Miren, este es un aneurisma, es una paciente indígena. Este es un aneurisma más o menos de 12 centímetros. Miren cómo aquí, estas son las renales, ¿no? Lo hemos dibujado aquí. Miren la dilatación importante. No hay calcificación. Esto se denomina aneurismas inflamatorios, ¿no? Aneurismas inflamatorios. Como la paciente es joven, entonces hacemos una laparotomía y miren, en la parte posterior de la aorta, miren cómo ya se estaba fisurando y atrás de esto está la cava, no atrás, al lado, pero como el aneurisma es grande, comienza a desplazar. Utilizamos injertos, miren, es una anastomosis proximal, anastomosis distal en las ilíacas y vemos cómo queda nuestra reparación con una prótesis de Dacron que se llama una cirugía abierta. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos que ese es otro paciente que tenía un aneurisma grande? Miren cómo está aquí la mesenteria inferior y decidimos reimplantarle aquí porque desde luego el peligro de necrosis del intestino es importante, ¿no? Generalmente la ligamos, pero aquí hacemos una maniobra, clampeamos aquí y vemos si el intestino cambia de color. Si no cambia de color, quiere decir que está compensado. Pero si es un paciente arteriosclerótico, la tomografía, no vimos este arco de Riolano, no se pudo hacer una arteriografía selectiva para ver cómo está compensando el intestino, pues como estamos ya aquí, pues nos demoramos unos 10 minutos más en poder hacer una reanastomosis de la mesentérica inferior. Hay también en aneurismas que tenemos comprometidas las renales, hacemos reimplantes de las renales. Y si está comprometido algunos vasos más arriba, que son el tronco celíaco, que ya va, también hacemos implante acá, solo que la cirugía y la mortalidad es mucho más importante y desde luego se tiene que hacer en lugares donde que se tenga la experticia para esto. Otro tipo de aneurismas, miren, muy grandes, este también es un paciente indígena, miren, es mujer, miren qué tipo de aneurisma tiene, es un paciente que nos llamaba la atención porque tiene 12 hijos, no muy común en el sistema rural, miren cómo pensaban que eran otro embarazo, nada que ver, era otro aneurisma abdominal, ¿no es cierto? Que no está comprometiendo las ilíacas, pero es un aneurisma, ¿no? Miren, nosotros también lo que hacemos, nosotros tenemos sistemas oscílidos del DICOM, que cuando hacemos la tomografía hacemos una reconstrucción en la computadora, y lo que hacemos es jugar un poco con estas imágenes y tratar de medir los diámetros, ¿no? Las angulaciones y estas cuestiones, que así nosotros vamos practicando cuando queremos hacer un tratamiento endovascular. Lo queremos hacer abierto, nosotros medimos el cuello, si está comprometido la renal o no, para ver si hacemos una implantación o no. Aquí vimos que aquí en esta parte podemos hacer una anastomosis aorto-aórtica no bifurcada. Entonces miren cómo hacemos un aorto-aórtico y miren cómo queda nuestro dacrón. Esto es el aneurisma que después lo cubrimos, sellamos todo. Pero bueno, todo evoluciona, ¿no es cierto? Ustedes no sé si se han de acordar de todos estos. Yo sí me acuerdo de este de aquí. Este sí me acuerdo, este yo tenía en la casa de mis abuelos. Y después ya tenemos estos de acá que todo el mundo ya utilizamos nuestro teléfono, ¿no es cierto? Es así que también el tratamiento endovascular, endoluminal, tratar todo por dentro de las arterias, ¿no? Un poquito de historia, Parodi en el 91 empieza a poner primer tubo por dentro de la arteria, ¿no? Entonces, las ventajas de esto de aquí es que no abrimos el abdomen, se hace por las arterias ilíacas con dispositivos empaquetados por unos catéteres
¿no es cierto? Entonces, el paciente también no va a terapia intensiva tanto tiempo, no hay un sangrado tan importante, y desde luego, el paciente, la mortalidad perioperatoria o postoperatoria es baja, ¿no? Miren, es así como nosotros ponemos el tubo que ustedes ven que yo les comentaba. Pues miren, ¿se acuerdan de las disecciones? Miren, aquí tenemos una disección, tenemos un catéter que va por aquí, por las arterias femorales. Nosotros seguimos abriendo las arterias femoral común para poner estos dispositivos y lo que se hace es desplegarlo. Miren cómo se despliega por dentro, ¿no? Se despliega, se cierra este flap que nosotros llamamos y queda esta endoprótesis, ¿no? Igual, de la misma manera, si es un aneurisma en la aorta abdominal. Miren, vemos con angiografía, esto se hace en un hospital de tercer nivel, ¿no? Ponemos aquí una endoprótesis por este lado y por el otro lado. Entonces queda la prótesis por dentro de la arteria, ¿de acuerdo? Este es el sistema Osiris que nosotros, es un DICOM que nosotros utilizamos en el servicio, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí, les tiramos a la arteria, le damos la vuelta, le hacemos mediciones, vemos qué arterias están comprometidas, cuál no. Es un sistema, es muy fácil para usarlo. Vemos si hay trombosis, vemos si hay calcio, le podemos quitar el contraste, color, lo que nosotros queramos hacer. Entonces, la tomografía normal la hacemos así y decidimos, de acuerdo a la circunstancia del paciente, lo hacemos abierto. Pero si queremos ya hacer una endoprótesis, tenemos que hacer mediciones, mediciones. Y es así como nosotros tenemos una carta de mediciones, como miren, nosotros tenemos mediciones a nivel proximal, longitudes, distal, tamaño del aneurisma. Si ven, múltiples mediciones, mediciones de los accesos por donde vamos a entrar, tenemos múltiples mediciones y vemos que endoprótesis encaja en este tipo de pacientes. Hay una cosa muy importante que les tengo que decir. Hay una arteria radicular magna o arteria de Adam-Kewis que ven aquí, que está aquí. Es una arteria muy importante que generalmente está desde, me parece, desde T9 hasta T12. Es una arteria que nutre generalmente la médula espinal, miren. Entonces, esto tenemos que ver en la angiotomografía, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, porque si yo voy a cubrir esto, si le tapo esta arteria, miren qué pasaría una isquemia a nivel lumbar, ¿no es cierto? Y las consecuencias de todo lo que puede pasar a nivel medular, ¿sí? Entonces, esto también nosotros analizamos, pero generalmente las disecciones son aquí y se abarca este segmento de acá. Vemos nuestra arteria de Adam-Kewis que no esté comprometida y hacemos un análisis para hacer un tratamiento endovascular. De la misma manera hacemos en aneurismas de aorta abdominal. Aquí lo que hacemos es medir el ángulo, es muy importante medir este ángulo porque como vieron en los aneurismas, como que se hacen así, como que se viran así, y a veces son rectitos. Entonces, el ángulo ideal para hacer esta endoprótesis es que sea lo más recto posible. Mediciones, ¿no? Mediciones proximales, distales, del diámetro, longitudes, del acceso. Eso lo hacemos en nuestro hospital, ¿no? Entonces, si a alguno ya le interesa hacer residencia en cirugía vascular, pues esto es lo que hacemos poco a poco. No es que tengamos un volumen tan grande, pero lo hacemos. Miren, entonces, esta es una endoprótesis abdominal, bien empaquetado en este catéter, como ven aquí. Hacemos nuestras mediciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Y desde luego colocamos la endoprótesis por dentro de la arteria, ¿no? Miren, este es un paciente que hicimos en el 2014, es un paciente que tiene, miren cómo nosotros en la tomografía vemos dónde está el arco aórtico ascendente, está muy bien. Vemos acá las tres ramas, está muy bien. El aneurisma que está emergiendo después de la subclavia, vimos la arteria de Adam-Kewis que no lo tapaba, entonces decidimos hacer mediciones y ponerle una endoprótesis de aquí hacia acá. Miren, de aquí está la endoprótesis desplegada y miren el control que se le hizo más o menos al año. La endoprótesis sin aneurisma, ¿ya? Torácico. Este es un aneurisma abdominal, ¿no? Pues lo que hacemos es igual disección de las arterias femorales, introducir el dispositivo por dentro de las arterias con unos mecanismos, dejamos la endoprótesis por dentro, no hay aneurisma, y miren la prótesis, cómo queda la prótesis eh, anclada, ¿no es cierto? Sin problemas, sin aneurisma, tenemos ramitas aquí en nuestros riñones que están perfundidos sin problema.
Hay ciertos acápites técnicos, quería enseñarles, también hicimos de este paciente en el Eugenio Espejo. Miren cómo aquí se hace un cuello de botella aquí. Esto es muy peligroso porque la prótesis no se puede anclar, se puede bajar. Entonces, algunos tenemos técnicas de que podemos poner un stent aquí en una renal, otro stent por aquí y la prótesis por aquí, ¿no? Para cubrir un poco más arriba y tener permeable a las arterias renales. Pero este procedimiento puede darnos muchas endofugas. Endofugas quiere decir que el sellamiento de estas stents probablemente no nos ayude. Son técnicas un poco avanzadas, pero quería mostrarles. No es el objetivo de la charla, pero quería enseñarles. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, son como unos tornillos, que en vez que usamos, no teníamos stents renales, ¿qué hicimos? Pusimos la prótesis y usamos este dispositivo que se llama Aptus. Miren, es un tornillo y lo que hace es fijar la prótesis aquí, fijar aquí, para que no se caiga la prótesis, ¿no? Miren, quedó con una cinturita bien bonita aquí, pero la prótesis bien fijada. Son accesorios, que es el problema de lo endovascular. Tenemos que tener múltiples cosas, porque si pasa algo durante el procedimiento, no lo podemos dejar ahí. Lo hicimos en el 2018. Y miren, pues bueno, cómo surge qué complejidad de algunos tipos de aneurismas. Miren aquí, aorta torácica, tenemos una aorta, ponemos endovascular aquí, ponemos un stent por acá, una derivación carótido subclavia, múltiples cosas que se puede hacer. Son pacientes que netamente es un presupuesto muy alto. Este tipo de cirugías lo están haciendo en algunos centros internacionalmente, pero acá, como le digo, que se queden. Si tienen aneurisma acá o aneurisma aquí, generalmente es abierto, con cirugía extracorpórea y los cirujanos cardíacos nos ayudan en este tipo de cirugía. Si tenemos un aneurisma acá o una disección que va por acá, podemos hacerlo endovascular, como vieron en el paciente que lo hicimos en el 2018. Igual en lo abdominal, miren, stents por acá, esto tiene un costo muy alto, muchas técnicas que se puede hacer endovascular, pero el costo es muy alto. Entonces aquí lo que nosotros hacemos generalmente lo hacemos abierto, lo hacemos abierto. Obviamente si el paciente es candidato, si tiene sus comorbilidades que se puede hacer abierto, pues lo hacemos abierto, ¿no? Complicaciones específicas de esta terapia endovascular. El problema aquí es la migración, o sea, que lo que implantamos migren, se bajen con el pulso, ¿no? Vaya a haber fugas, que no haya sellamiento distal, ¿no es cierto? Y también que puedan taparse, que puedan infectarse, ¿no? Y desde luego, este tipo de pacientes tienen que hacerse un seguimiento más apegado. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, a un paciente que se hace una cirugía abierta, la prótesis de Dacron puede durar hasta 15 años. En la prótesis endovascular tiene una durabilidad de unos 10 años aproximadamente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y los controles, cuando hacemos un tratamiento endovascular, hay que hacerles una tomografía anual. El problema de esos pacientes es que se nos pierden. No vienen, ¿qué pasó? Fallecería, algún problema, pero a veces no vienen. Entonces también es un costo importante a pacientes que tienen que hacerse controles más seguidos porque tienen que hacerse tomografías más seguidas. Sin embargo, nosotros les hacemos al año y les damos el alta y con un control de 6 meses más o menos. Este es el problema de las endofugas. ¿Qué es una endofuga? Es que no quede sellado. Miren por aquí. Se llama endoligo endofuga tipo 1. Cuando ponemos la endoprótesis, endofuga quiere decir que se sigue llenando el aneurisma. Tipo A, acá arriba. Tipo B, la parte distal. Otro tipo de endofuga es cuando tenemos de las lumbares, una arteria lumbar que esté llenando el aneurisma. ¿Sí? Miren, otro tipo de endofuga que se desacoplen las endoprótesis, que se desacoplen. Otro tipo de endofuga es que el material que esté hecho comience a filtrar sangre y comience a llenar el líquido. ¿Sí? Y el tipo 5, desde luego, que el aneurisma con la pulsabilidad comienza igual a dilatarse. Generalmente, ¿qué hacemos? Este de aquí, que es el 1A, tiene que solucionarse ese momento. Con los tornillos que ustedes vieron, se puede poner, balonear, se puede balonear aquí para extender esta prótesis. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en la medición inicial. Cuando son así este tipo de lumbares que están molestando un poquito y que están llenando el saco, se hace una embolización, pero eso se puede hacer en otro tiempo, o vemos más o menos a los 2 o 3 meses hasta que se trombose esto y puede trombosarse. En un tipo 3, pues eso sí, ya tiene que poner otro acople aquí,
Si es sudoración de esta cuestión, probablemente sea la anticoagulación o antiagregación que esté usando o el material de la prótesis sea de mala calidad o usted con fatiga de la prótesis, nos toca retirar o hacer qué estrategia poder hacer. Ya terminando un poco, pues tenemos unos casitos que hemos hecho, una serie de casos nosotros, me parece que fue el año pasado, ¿no? Entonces lo que hicimos más o menos ya entrando, antes del 2013, más o menos hacíamos 10 a 12 aneurismas anuales. Eh, Cuando yo comencé ya en el 2013, pues llegamos a hacer ya un total de 50 aneurismas anuales, ¿no? Con una muy buena estadística que de los tres, de los, hemos tenido en esta secuencia tres aneurismas rotos, de los cuales dos fallecieron, ¿no? Como ustedes saben, la mortalidad es importante, y con un promedio de 68 años. Vean aquí en Pichincha tenemos donde son más frecuentes este tipo de pacientes, que también el hospital del IES tiene, me parece, una casuística mayor a la nuestra, ¿no? Pero tenemos una buena casuística, hemos ya llegado al 50 anual, que eso es lo importante, porque un centro para calificarse para hacer tratamiento de aneurisma de aorta tiene que llegar a ese número, tiene que llegar a un número de 50 anuales, ¿no? Bueno, ya finalizando, les dejo a los chicos que me escucharon, a los colegas que les di un poco de esta experiencia. Eh, Les puedo decir que los médicos son hombres que recetamos medicinas de las que sabemos pocos, para curar enfermedades de las que no conocemos menos, en seres humanos de los que no conocemos absolutamente nada. Quiero decir esto porque el aneurisma de aorta es una granada con el tiempo. Si no tratamos de sospechar, de ver si lo tienen y se puede ser tratado, pues es una cuestión que podemos dejar pasar con el tiempo y el paciente fallece. ¿Sí? Perdón. Entonces, esto es un poco de lo que yo les quiero dejar sobre aneurismas torácicos y abdominales y lo que estamos haciendo en el Eugenio Espejo. Pregunta, alguna situación que me quieran preguntar, encantado en responder. Buenas noches, doctor Pérez. Gracias. Muchísimas gracias ¿Cómo está? por su ponencia. En cuanto a las preguntas, estas son las que han sido realizadas por los participantes. En el caso en el que nos encontremos con una disección coronaria post-PCI, ¿qué recomendaciones son las mejores para para estas circunstancias? ¿Es necesario hacer una reintervención en estos casos? Bien. Me dicen le hicieron una intervención coronaria y tuvo una disección en ese momento. Ajá, una disección coronaria post-PCI. Ya, bueno, eso es una emergencia, ¿no? Obviamente es una emergencia. Desde luego, los hemodinamistas, cuando tienen disecciones coronarias en ese momento, puede ser una emergencia quirúrgica, ¿no? Puede ser una emergencia quirúrgica. Sin embargo, a veces lo que se puede utilizar son balones de elastocompresión para delimitar esa disección, ver en qué lugar fue la disección al nivel de la aorta ascendente. Ese puede ser por un problema, ¿no? Iatrogénico, obviamente, del procedimiento, pero si es una ruptura grande, se puede hacer. Es una cirugía de emergencia notable. Tendría que hacerse cirugía abierta, ¿no? Obviamente la logística sería ahí la situación que se podría hacer. Nosotros generalmente cuando ya son complicaciones, que puede haber una ectasia, una dilatación aneurismática del ascendente, del tronco aórtico, una cosa, estamos en cuenta que tenemos que preparar luz y tenemos que estar conscientes con cirugía cardíaca de cualquier situación que pueda pasar. Entonces, una disección ahí puede ser un problema agudo importante. Listo, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas. En el caso en el que tengamos un paciente con un aneurisma disicante, siendo esta una condición emergente, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar para poder entregarle al paciente en condiciones óptimas, entregar al paciente al médico encargado de dar resolución a este problema? ¿Cuáles son las Bueno, recomendaciones que se pueden dar? en este tipo de pacientes, o sea, obviamente, estamos sospechando que ya está una ruptura, pues vamos a ver que el paciente está hipotenso, está taquicárdico, vamos que vemos una masa pulsátil, sospechamos en que es un aneurisma roto, pues el paciente tiene que ser transferido inmediatamente a un centro de cirugía para cirugía abierta, ¿no? No estamos en la capacidad para hacer cirugía endovascular en ese tipo de casos, que lo hay, que se está haciendo mundialmente, pero aquí lo hacemos abierto.
Lo importante es que la transferencia tiene que ser menos de 6 horas, lo más rápido posible, porque está roto, está roto. Entonces, eso tiene una resolución quirúrgica urgente. Nosotros operamos el aneurisma con terapia intensiva ahora que está disponible. El problema del COVID, que no teníamos terapias intensivas, pero ahora ya tenemos. Entonces, el paciente tiene que ser sometido a cirugía rápida. ¿Qué hacer en ese momento? Pues bueno, tener la utilización del ATLS, ¿no? O sea, sus dos vías importantes, canalizar dos vías buenas. Si tenemos una lactorrígera, hay que poner lactantorríger. No hay que hidratarles mucho, ustedes saben la hipertensión permisiva. Pero si pacientes son hipertensos y no está roto, desde luego, pues, señor, tiene que hacerse la ecografía para programar la cirugía. Pero en pacientes que ya sospechamos que esté roto, el paciente tiene que ser rápido transferido en menos de 6 horas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas por parte de la doctora Priscila Ocampo. ¿La diabetes mellitus tipo 2, por su daño endotelial, puede complicar en la disección de aorta? ¿Cómo es el manejo en estos casos? Ya, en la cuestión de los diabéticos, no, la verdad no hay ningún problema. Si está compensado, no hay problema. Yo le vería en la cuestión de los diabéticos es que nosotros usamos una buena antibiótico terapia para evitar la infección de la prótesis. O sea, eso sí tenemos que usar. Pero la diabetes que nos haga un daño transquirúrgico, no hemos tenido ningún problema de esos. Lo que sí hay que ver si el diabético es de larga data y tenemos que ver si tiene algún problema de arteriopatía periférica. Eso sí tenemos que ver, porque si tiene mucho calcio, porque el problema de los diabéticos es que tiene mucha calcificación de la arteria. Entonces, es más difícil nosotros anclar una prótesis para coserla en la arteria por la calcificación que pueden tener los pacientes diabéticos. En este tipo de pacientes lo tomaríamos en consecuencia poner una prótesis endovascular. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, igualmente por la doctora Priscila Ocampo. ¿Qué antiagregantes son los de elección para prevención de ruptura de un aneurisma aórtico? ¿Es posible utilizar aspirina? ¿A qué dosis se pueden dar? Ok, bueno, los estudios que se han utilizado más para enfermedad periférica, en los subgrupos que se ha hecho más para enfermedad coronaria, ¿no? Pero generalmente en ese tipo de pacientes no hay una diferencia entre la aspirina y el clopidogrel. Hay, a menos que el paciente sea alérgico a la aspirina o tenga una úlcera gástrica, podemos usar el clopidogrel. Casi el 14% de pacientes que usan clopidogrel no les hace efecto, pero se puede utilizar el clopidogrel. Generalmente la cuestión antiagregante es lo que hace una protección cardiovascular, una protección de enfermedad periférica y coronaria. Del aneurisma, lo que sí nos ayuda mucho aquí es regular su presión, que se puede utilizar beta bloqueantes en baja dosis, se puede utilizar beta bloqueantes, pero si el paciente ya tiene 4 a 5 centímetros, hay que operar. De ahí, el uso de estatinas, se puede utilizar estatinas, clopidogrel o aspirina indefinidamente, no hay ningún problema de cualquiera de las dos. Y en ciertos pacientes que tengan diabetes, hipertensión, enfermedad periférica, problemas coronarios, que ya se les ha puesto un stent o algo así, se puede asociar el rivaroxaban, que es un anticoagulante, en dosis muy bajas de 2.5 miligramos, para evitar un evento, ¿cómo se llama? Un evento agudo o una enfermedad arterial periférica. Más así en aneurisma, si el paciente tiene 4 o 5 centímetros, hay que operarse. Para evitar que tenga esto, si tiene arteriosclerosis importante, la aspirina o el clopidogrel no hay ninguna diferencia entre los dos. Y en estos casos, ¿qué tan recomendable es la doble antiagregación? La doble antiagregación solo está indicado si el paciente se puso un stent, una angioplastía o algún procedimiento de revascularización coronaria. Cuando el paciente ya se ha hecho solo por aneurisma, nada, ya te digo, si tiene factores de riesgo, puede dar la aspirina, pero doble antiagregación en colocación de una endoprótesis, no se pone, para nada, no se preocupen, no se pone nada. Imagínense, son pacientes de 68 años, que tenemos un promedio de 60 años, hay que evitar también la polifarmacia, ¿no? Y los sangrados gastrointestinales. Entonces, generalmente en ese tipo de pacientes, si se hizo ya pues, tiene que usar su antiagregación. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un aneurisma de aorta, se hizo el tratamiento y también tienen enfermedad arterial periférica en miembros inferiores y se puso un stent o una angioplastía, a ese paciente se le puede dar doble antiagregación durante 1 a 3 meses, nada más.
y de ahí una sola por protección cardiovascular. Listo, doctor, muchísimas gracias. Esas serían las preguntas que han presentado los participantes. Quedamos todos agradecidos por su participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pasen bien. Buenas noches.